Durante décadas en su consulta del Hospital Burghölzli, Carl Jung documentó un fenómeno que desafiaba toda explicación materialista. Pacientes profundamente religiosos que oraban regularmente reportaban experiencias objetivamente verificables, sincronicidades imposibles de atribuir al azar, sueños premonitorios que se cumplían con precisión inquietante y transformaciones psicológicas profundas que ninguna terapia convencional había logrado. Pero existía un patrón perturbador en estos casos. Las respuestas que recibían jamás llegaban de la manera que esperaban. No escuchaban voces celestiales, no presenciaban milagros externos, no recibían señales inequívocas del cielo. Las respuestas llegaban a través de un lenguaje completamente diferente, un idioma tan antiguo como la humanidad misma, pero que la religión organizada había sistemáticamente malinterpretado durante siglos. Jung observó que los pacientes que practicaban oración genuina, no la repetición mecánica de fórmulas aprendidas, sino un diálogo auténtico con algo más profundo que ellos mismos, experimentaban cambios medibles en sus patrones oníricos, comenzaban a notar conexiones significativas entre eventos aparentemente aleatorios y desarrollaban una capacidad casi sobrenatural para tomar decisiones alineadas con su proceso de individuación. La pregunta que obsesionó a Jung durante años no era si Dios respondía a las oraciones. Esa pregunta le parecía ingenua y mal formulada, sino cómo y a través de qué mecanismos psicológicos se establecía esta comunicación entre la conciencia limitada del ego y algo inmensamente más vasto. Lo que descubrió en sus investigaciones clínicas revelaría que la mayoría de las personas ora completamente equivocado, transformando el diálogo potencial en un monólogo desesperado dirigido a un Dios máquina expendedora que simplemente no existe en esos términos. La oración verdadera, Jung comprendería, no es petición sino activación de estructuras arquetípicas dormidas en el inconsciente colectivo. Y Dios, si ese término tiene algún significado psicológico operativo, responde exclusivamente en su propio idioma, el lenguaje simbólico que precede a todas las religiones organizadas. La contradicción fundamental que Jung identificó en sus observaciones clínicas era brutalmente simple, pero devastadora para la teología convencional. Las personas más fervientemente religiosas, aquellas que pasaban horas en oración formal y seguían meticulosamente todos los rituales prescritos por sus tradiciones, reportaban tasas significativamente menores de experiencias genuinamente transformadoras comparadas con individuos que practicaban formas menos ortodoxas pero psicológicamente más auténticas de comunicación interior. Los datos clínicos revelaban un patrón inquietante: la oración-petición, esa forma dominante de práctica religiosa donde el creyente enumera deseos y solicitudes a una deidad externa, generaba muy poca actividad observable en el inconsciente profundo. Los sueños de estos pacientes permanecían superficiales, sus sincronicidades eran prácticamente inexistentes y su proceso de individuación se encontraba sistemáticamente bloqueado por la proyección masiva de su self arquetípico sobre una figura divina externa completamente disociada de su psique real. En contraste, los individuos que Jung clasificaba como practicantes de oración-diálogo, aquellos que establecían comunicación bidireccional con lo que él denominaba técnicamente el self, mostraban patrones oníricos extraordinariamente ricos en simbolismo arquetípico, experimentaban sincronicidades con frecuencia estadísticamente imposible de explicar por coincidencia y manifestaban transformaciones caracterológicas profundas que ninguna intervención terapéutica externa había logrado producir. El mecanismo psicológico detrás de esta diferencia era revelador. La oración-petición mantiene al ego en posición infantil de dependencia, proyectando todo poder y sabiduría sobre una imagen parental cósmica que jamás responderá porque no existe como entidad externa, sino como estructura interna no reconocida. La oración-diálogo, por el contrario, establece comunicación consciente entre ego y self, activando lo que Jung denominaba la función trascendente, ese mecanismo psíquico capaz de
integrar contenidos conscientes e inconscientes en síntesis creativas. Las implicaciones eran profundamente perturbadoras para las instituciones religiosas. La efectividad de la oración no dependía de la ortodoxia teológica, ni de la adherencia a dogmas específicos, ni de la mediación sacerdotal. Dependía exclusivamente de la capacidad psicológica del individuo para establecer comunicación auténtica con las capas profundas de su propia psique, capas que Jung consideraba simultáneamente personales y transpersonales, individuales y colectivas, humanas y arquetípicas. La religión organizada había transformado sistemáticamente esta técnica psicológica de activación del self en ritual mecánico de petición a deidades externas, bloqueando precisamente el mecanismo que supuestamente intentaba facilitar. Y las respuestas que los practicantes genuinos recibían llegaban siempre a través del mismo canal, el lenguaje simbólico del inconsciente, manifestándose en sueños, sincronicidades e insights súbitos que reorganizaban completamente la estructura consciente de significado. La comprensión de Jung sobre la oración como diálogo psicológico no emergió de especulación teológica abstracta, sino de una experiencia clínica específica que marcaría permanentemente su aproximación al fenómeno religioso. En 1913, durante su ruptura traumática con Freud y el inicio de su confrontación con el inconsciente, Jung se encontró practicando espontáneamente lo que más tarde denominaría imaginación activa, una técnica que era funcionalmente idéntica a lo que místicos de todas las tradiciones habían llamado oración contemplativa. Durante meses, Jung estableció diálogos internos con figuras arquetípicas que emergían de su inconsciente, personificaciones de Philemon, el anciano sabio que se convirtió en su gurú interior, y otras imágenes luminosas que poseían autonomía psíquica indiscutible. Lo que Jung experimentó durante este periodo no fue delirio psicótico, aunque rozó peligrosamente ese límite, sino comunicación genuina con estratos de la psique que operaban con inteligencia propia, sabiduría que su ego consciente definitivamente no poseía. Estas entidades internas respondían a sus preguntas con insights que reorganizaban su comprensión, le advertían sobre peligros que su conciencia no había percibido, y lo guiaban a través del proceso más peligroso que un ser humano puede emprender, la integración consciente de contenidos inconscientes masivos sin fragmentación psicótica. Jung reconoció inmediatamente que lo que estaba experimentando era funcionalmente idéntico a lo que personas religiosas de todas las épocas habían llamado comunicación con Dios, revelación divina o guía espiritual. La diferencia crucial era su marco interpretativo. Jung comprendía que estas voces interiores no provenían de entidades metafísicas externas, sino de estructuras arquetípicas del inconsciente colectivo, capas de la psique que son simultáneamente personales y transpersonales, individuales y universales. Cuando posteriormente trabajó con pacientes profundamente religiosos en su consulta privada de Küsnacht, Jung pudo identificar con precisión quirúrgica qué tipo de práctica oracional estaban realizando. Los pacientes que practicaban oración-petición mecánica mostraban disociación severa entre ego y self, proyectando toda su energía psíquica sobre imágenes divinas externas, mientras sus propias estructuras arquetípicas permanecían dormidas e inaccesibles. En contraste, los raros individuos que habían descubierto espontáneamente la oración-diálogo mostraban integración progresiva de contenidos inconscientes, sueños extraordinariamente ricos en simbolismo arquetípico, y esa cualidad inconfundible que Jung denominaba luminosidad, el sentimiento de contacto con algo objetivamente real, pero completamente interno. Jung se dio cuenta de que poseía las herramientas para descodificar este fenómeno, precisamente porque él mismo lo había experimentado sin el filtro dogmático de la religión organizada. Había sobrevivido la confrontación directa con el inconsciente colectivo y había desarrollado un lenguaje técnico para describir procesos que la teología tradicional
solo podía expresar en metáforas mitológicas. El primer caso clínico que reveló a Jung el mecanismo exacto de la oración-diálogo involucró a una paciente protestante de aproximadamente 40 años que sufría depresión severa, resistente a tratamiento convencional. La mujer practicaba oración diaria fervorosa, siguiendo las fórmulas de su tradición religiosa, pero Jung observó algo revelador en sus reportes. Sus oraciones eran exclusivamente peticiones desesperadas de alivio, súplicas dirigidas a un Dios Padre externo que imaginaba sentado literalmente en algún cielo físico. Sus sueños eran áridos, repetitivos, carentes de cualquier simbolismo significativo. No reportaba sincronicidades, no experimentaba insights transformadores, y su relación con lo divino era completamente unidireccional. Ella hablaba, pero nada ni nadie respondía jamás. Jung reconoció el patrón inmediatamente. La mujer había disociado completamente su self arquetípico, proyectándolo masivamente sobre una imagen teológica externa que, precisamente por ser externa, jamás podría integrar funcionalmente en su proceso de individuación. Durante las sesiones, Jung le enseñó gradualmente una técnica diferente que no requería abandonar su fe cristiana, pero sí transformar radicalmente su práctica oracional. Le instruyó que después de expresar sus preocupaciones en oración, permaneciera en silencio receptivo, observando qué imágenes, pensamientos o sentimientos emergían espontáneamente sin censura del ego. Le enseñó a registrar meticulosamente sus sueños y buscar patrones recurrentes, símbolos que aparecían con insistencia particular. Le explicó que las respuestas que buscaba no llegarían como voces audibles, sino como reorganizaciones súbitas de su paisaje psíquico interior, como conexiones significativas entre eventos que su mente racional consideraría aleatorios, como imágenes oníricas que portaban información que su conciencia definitivamente no poseía. Los resultados fueron notables. Después de aproximadamente 6 semanas de práctica consistente de esta oración-diálogo, la paciente comenzó a reportar sueños extraordinariamente vívidos, cargados de simbolismo cristiano, pero reconfigurado de maneras que ninguna catequesis oficial le había enseñado. Soñó con Cristo, no como figura histórica distante, sino como presencia viva dentro de su propia psique, con la cruz no como instrumento de tortura, sino como símbolo de integración de opuestos, con la resurrección no como evento futuro, sino como proceso psicológico presente de muerte del ego inflado y nacimiento de una identidad más amplia, centrada en el self. Simultáneamente comenzó a notar sincronicidades inquietantes, conversaciones casuales que respondían exactamente las preguntas que había formulado en oración la noche anterior, libros que caían abiertos en páginas que contenían precisamente la guía que necesitaba, encuentros aparentemente aleatorios con personas que portaban mensajes cruciales para su proceso. Jung documentó meticulosamente estos fenómenos, reconociendo que no eran coincidencias estadísticas, sino manifestaciones de lo que él llamaría sincronicidad. Conexiones acausales significativas que emergen cuando el ego consciente se alinea suficientemente con el self arquetípico. La depresión de la paciente comenzó a remitir no porque sus circunstancias externas cambiaran, sino porque había establecido comunicación funcional con estratos profundos de su psique que contenían recursos, sabiduría y energía que su ego aislado jamás podría haber accedido. Lo más revelador para Jung fue que la mujer describía estas experiencias en lenguaje religioso tradicional. Decía que finalmente Dios le estaba respondiendo, que sentía la presencia divina de manera tangible, que sus oraciones estaban siendo escuchadas. Jung no corrigió su interpretación teológica porque comprendía que el lenguaje religioso era perfectamente adecuado para describir fenómenos luminosos del inconsciente colectivo. La diferencia crucial era que ahora Jung poseía un mapa técnico del mecanismo psicológico operante. La oración-diálogo activaba la función trascendente, establecía comunicación entre ego y self
y permitía que contenidos inconscientes arquetípicos emergieran en formas simbólicas que el ego consciente podía gradualmente integrar sin fragmentación psicótica. Jung profundizó su investigación del fenómeno oracional examinando sistemáticamente las tradiciones contemplativas de múltiples religiones, buscando patrones universales que trascendieran las diferencias teológicas superficiales. Lo que descubrió fue esclarecedor. Todas las tradiciones místicas auténticas, desde el esicasmo ortodoxo hasta el dhikr sufí, desde la oración del corazón cristiana hasta la meditación budista vipassana, compartían una estructura técnica fundamental idéntica. Todas enseñaban alguna forma de aquietamiento del ego, creación de espacio receptivo interno y cultivo de atención hacia contenidos que emergen espontáneamente desde estratos profundos de la psique. Las diferencias eran meramente interpretativas. Los cristianos llamaban a esto comunicación con el Espíritu Santo. Los budistas lo denominaban acceso a la mente búdica. Los sufíes hablaban de disolución en Alá, pero el mecanismo psicológico subyacente era funcionalmente idéntico en todos los casos. Jung reconoció que estas prácticas operaban activando lo que él llamaba el inconsciente colectivo, esa capa de la psique que contiene patrones universales de experiencia humana codificados en estructuras arquetípicas. La oración diálogo genuina no accede meramente al inconsciente personal, ese repositorio de experiencias reprimidas individuales que Freud había mapeado, sino a estratos mucho más profundos que son simultáneamente personales y transpersonales, individuales y colectivos, históricos y atemporales. Cuando un individuo establece comunicación auténtica con el self a través de práctica oracional contemplativa, no está simplemente accediendo a su propia sabiduría personal acumulada, sino conectando con patrones de sabiduría que la humanidad ha desarrollado durante milenios de evolución cultural y psicológica. Los arquetipos que emergen en esta comunicación, el anciano sabio, la gran madre, el héroe, el trickster, son estructuras universales que todas las culturas han reconocido y personificado en sus mitologías religiosas. Jung documentó que pacientes sin formación teológica alguna, cuando practicaban oración diálogo consistentemente, comenzaban a producir sueños y visiones que contenían simbolismo religioso universal que conscientemente desconocían. Una paciente judía soñó con mandalas budistas perfectamente formados sin haber visto jamás arte budista. Un ingeniero ateo experimentó durante imaginación activa encuentros con figuras que correspondían exactamente a descripciones cabalísticas del Metatrón, sin conocimiento previo de misticismo judío. Un granjero católico simple reportó sueños que Jung identificó como paralelismos exactos de motivos alquímicos medievales que el hombre definitivamente nunca había estudiado. Estos fenómenos no podían explicarse por transmisión cultural consciente. Apuntaban hacia la existencia de estructuras psíquicas universales que operan independientemente del conocimiento consciente individual. La oración diálogo, Jung comprendió, es la técnica humana más antigua para acceder intencionalmente a estas estructuras. No es conversación con entidades metafísicas externas, sino activación consciente de patrones arquetípicos internos que poseen sabiduría objetiva, autonomía funcional y capacidad de guiar el proceso de individuación. Las respuestas que los practicantes reciben no son fabricaciones de su ego consciente, sino emergencias genuinas, desde estratos de la psique que operan con inteligencia propia. Jung observó que estas respuestas siempre llegaban en forma simbólica, nunca como instrucciones literales. Los sueños portaban significados que requerían interpretación activa. Las sincronicidades demandaban que el ego reconociera conexiones significativas. Los insights súbitos reorganizaban la estructura consciente de comprensión, pero no eliminaban la necesidad de trabajo psicológico posterior. Dios, si ese término se usa, responde exclusivamente en su propio idioma, el lenguaje simbólico,
que precede al pensamiento racional y que porta significados que ninguna formulación conceptual puede agotar. La religión organizada había cometido el error fundamental de literalizar este lenguaje simbólico, transformando metáforas vivas en dogmas muertos, convirtiendo técnicas psicológicas de transformación en rituales mecánicos de obediencia institucional. El arquetipo central que Jung identificó operando en toda práctica oracional genuina era el self, esa estructura psíquica que representa la totalidad potencial del individuo, el centro organizador de la psique que trasciende y contiene al ego consciente. La relación entre ego y self, Jung comprendió, es análoga a la relación que la teología tradicional describe entre el creyente y Dios, pero con una diferencia crucial. El self no es una entidad metafísica externa, sino una estructura interna real que posee cualidades, objetivas independientes de las fantasías del ego. Cuando una persona practica oración diálogo auténtica, lo que técnicamente está ocurriendo es establecimiento de comunicación consciente entre ego y self. El ego, esa pequeña porción consciente de la psique total que se identifica como el yo, formula preguntas, expresa necesidades, articula confusiones. El self, esa totalidad mucho más vasta que contiene tanto materiales conscientes como inconscientes, responde a través de los únicos canales disponibles, sueños que portan simbolismo compensatorio, sincronicidades que organizan eventos externos en patrones significativos, e insights súbitos que reorganizan la comprensión consciente. Jung observó que el self opera teleológicamente, guiando al individuo hacia lo que él llamaba individuación, ese proceso de realización de la totalidad psíquica potencial que es el propósito implícito de toda vida humana. Las respuestas que el self proporciona a través de la oración diálogo nunca son arbitrarias ni caprichosas. Siempre sirven al proceso de individuación, aunque frecuentemente de maneras que el ego consciente inicialmente no comprende o incluso resiste activamente. Un paciente ora por éxito financiero, pero recibe sueños que le muestran que su ambición compulsiva encubre miedo profundo a la insignificancia. Una mujer ora por encontrar pareja, pero experimenta sincronicidades que la guían hacia trabajo terapéutico sobre su complejo paterno no resuelto. Un hombre ora por claridad sobre decisión profesional, pero tiene insights súbitos sobre patrones autodestructivos que debe integrar primero. El self responde siempre, pero responde a las necesidades reales del proceso de individuación, no a los deseos superficiales del ego inflado. Jung documentó que las personas que practicaban oración diálogo consistentemente durante períodos prolongados desarrollaban gradualmente lo que él llamaba una función religiosa madura, una capacidad de relacionarse con el self arquetípico sin proyección masiva sobre imágenes divinas externas. Estas personas experimentaban lo luminoso, ese sentimiento de contacto con algo objetivamente más grande que el ego, pero lo experimentaban como fenómeno interno en lugar de atribución externa. Reportaban sentir presencia divina, pero la ubicaban en el núcleo más profundo de su propio ser, en lugar de en algún cielo metafísico separado. Describían recibir guía espiritual, pero reconocían que esta guía emergía desde estratos de su propia psique, que operaban con sabiduría que su ego consciente no poseía. Lo más notable era que estas personas desarrollaban capacidad extraordinaria para interpretar el lenguaje simbólico del inconsciente. Sus sueños se volvían progresivamente más ricos y complejos, portando narrativas arquetípicas que funcionaban como guías precisas para decisiones concretas. Las sincronicidades que experimentaban no eran meramente curiosidades anecdóticas, sino eventos que alteraban fundamentalmente sus trayectorias vitales en direcciones alineadas con su proceso de individuación. Los insights que recibían no eran ocurrencias aleatorias, sino revelaciones sistemáticas que reorganizaban completamente sus estructuras conscientes de significado. Jung comprendió que había descubierto el mecanismo técnico detrás de lo que todas las religiones llamaban revelación divina. Es
La emergencia de contenidos arquetípicos desde el inconsciente colectivo hacia la conciencia receptiva del ego, mediada por la función trascendente que integra materiales conscientes e inconscientes en síntesis creativas. Dios responde, pero Dios es técnicamente el self arquetípico, operando teleológicamente para guiar el proceso de individuación. Las respuestas llegan, pero llegan en lenguaje simbólico que requiere capacidad interpretativa desarrollada. La oración funciona, pero funciona como técnica psicológica, de activación de estratos profundos de la psique, no como negociación con deidades externas que conceden o niegan peticiones según criterios arbitrarios. El arquetipo del self es simultáneamente el centro más íntimo del individuo y la conexión con la totalidad transpersonal del inconsciente colectivo. Por eso, la experiencia de comunicación con el self se siente tanto profundamente personal como radicalmente trascendente. Las implicaciones del descubrimiento de Jung sobre la naturaleza psicológica de la oración eran devastadoras para la teología tradicional, pero simultáneamente validaban la experiencia religiosa auténtica de maneras que el materialismo científico nunca había logrado. Si la oración es técnicamente diálogo entre ego y self, entonces la efectividad de la práctica oracional no depende de la verdad literal de dogmas teológicos específicos, sino de la capacidad psicológica del individuo para establecer comunicación con estratos profundos de su psique. Esto explicaba un fenómeno que había confundido a investigadores religiosos durante siglos. Personas de tradiciones teológicas mutuamente contradictorias reportaban experiencias espirituales funcionalmente idénticas. Místicos cristianos, sufíes islámicos, yogis hindúes y maestros zen budistas describían estados de conciencia extraordinariamente similares a pesar de marcos interpretativos radicalmente diferentes. La explicación junguiana era elegante. Todos estaban accediendo a las mismas estructuras arquetípicas del inconsciente colectivo a través de técnicas psicológicas funcionalmente equivalentes, pero interpretando sus experiencias según los vocabularios simbólicos de sus tradiciones culturales respectivas. Un cristiano experimenta comunión con Cristo, un budista experimenta vacuidad luminosa, un sufí experimenta disolución en Alá, pero el mecanismo psicológico subyacente, la integración consciente de contenidos del self arquetípico, es idéntico en todos los casos. Jung reconoció que esto no invalidaba la experiencia religiosa, sino que la colocaba en fundamento psicológico sólido. La presencia de Dios que los místicos reportan es real, pero es real como fenómeno psicológico objetivo en lugar de como entidad metafísica externa. El self arquetípico posee cualidades que justifican plenamente el lenguaje religioso tradicional. Es más sabio que el ego consciente, opera teleológicamente guiando hacia totalidad, trasciende los límites del yo individual, conectando con patrones universales de experiencia humana, y se experimenta como luminoso, como sagrado, como divino. Jung argumentaba que llamar a esto Dios no era ni correcto ni incorrecto, era simplemente usar lenguaje tradicional para describir realidades psicológicas objetivas. La diferencia crucial era comprender que este Dios no existe fuera de la psique, sino en su núcleo más profundo. No es una entidad separada que escucha peticiones, sino una estructura interna que guía individuación. Las implicaciones para la práctica religiosa eran transformadoras. Si la oración-diálogo es técnica psicológica de activación del self, entonces puede enseñarse, practicarse y refinarse independientemente de adhesión a dogmas teológicos específicos. Un ateo puede practicar comunicación con su self arquetípico, llamándolo simplemente inconsciente profundo, y obtener resultados funcionalmente idénticos a un creyente que lo llama Dios. La efectividad no depende de creencias metafísicas, sino de sinceridad psicológica, de capacidad para aquietar el ego, crear espacio receptivo interno y atender cuidadosamente a contenidos que emergen desde estratos profundos. Jung
Observó que las personas que comprendían este mecanismo desarrollaban práctica espiritual inmensamente más efectiva que aquellas atrapadas en literalismo teológico. Dejaban de formular peticiones infantiles a dioses máquina expendedora y comenzaban a establecer diálogo maduro con la sabiduría arquetípica de su propia psique. Dejaban de esperar milagros externos que violaran leyes naturales y comenzaban a reconocer las respuestas que llegaban constantemente a través de sueños, sincronicidades e insights. Dejaban de proyectar su self sobre imágenes divinas distantes e inalcanzables y comenzaban a experimentar lo luminoso en el núcleo de su propio ser. La paradoja era que este enfoque psicológico no secularizaba la religión, sino que la hacía genuinamente efectiva por primera vez. Las personas que practicaban oración-diálogo desde comprensión junguiana reportaban experiencias espirituales más profundas, transformaciones caracterológicas más sustanciales y sentido de conexión con lo divino más auténtico que aquellas que seguían mecánicamente rituales religiosos tradicionales sin comprensión psicológica. Jung había descubierto que la religión funciona, pero funciona como tecnología psicológica de transformación, no como sistema de creencias sobre entidades metafísicas. Y esta comprensión, lejos de destruir lo sagrado, lo restauraba a su fundamento experiencial genuino. La dinámica psicológica específica, que opera durante la oración-diálogo auténtica, involucra lo que Jung denominaba la función trascendente, ese mecanismo fundamental de la psique que permite integración de materiales conscientes e inconscientes en síntesis creativas que trascienden ambos. Cuando una persona formula una pregunta genuina en oración, no está simplemente hablando al vacío ni a una deidad externa. Está creando tensión psíquica entre la posición consciente del ego y los contenidos compensatorios del inconsciente. Esta tensión, cuando se mantiene conscientemente sin resolución prematura, activa la función trascendente que genera síntesis, simbólicas portadoras de significado nuevo. Las respuestas que emergen a través de sueños, sincronicidades e insights son manifestaciones de esta función trascendente operando. Jung documentó meticulosamente cómo este proceso se desarrollaba en sus pacientes que practicaban oración-diálogo consistente. Primero, el individuo formula pregunta o expresa necesidad auténtica, creando estado de apertura receptiva en lugar de demanda ansiosa. Esta formulación debe ser genuina, originada desde necesidad real del proceso de individuación, en lugar de deseos superficiales del ego inflado. Segundo, el individuo cultiva silencio interior, aquietando el incesante monólogo del ego que normalmente domina la conciencia. Este silencio no es meramente ausencia de pensamiento, sino creación de espacio psíquico donde contenidos inconscientes pueden emerger sin censura inmediata. Tercero, el individuo atiende cuidadosamente a lo que emerge espontáneamente, imágenes, sentimientos, pensamientos que surgen sin intención consciente. Esta atención debe ser simultáneamente receptiva y discriminativa, abierta a contenidos inesperados, pero capaz de distinguir emergencias genuinas del inconsciente de meras fantasías del ego. Cuarto, el individuo registra estas emergencias, idealmente por escrito, creando registro objetivo que permite análisis posterior. Este registro es crucial porque los contenidos simbólicos del inconsciente frecuentemente portan significados que solo se revelan completamente con reflexión sostenida. Quinto, el individuo busca patrones recurrentes, símbolos que aparecen con insistencia, temas que se repiten en sueños sucesivos o sincronicidades que forman constelaciones significativas. Estos patrones revelan las preocupaciones centrales del self arquetípico, las direcciones hacia las cuales el proceso de individuación está intentando guiar. Jung observó que la mayoría de las personas fracasa en este proceso no por falta de respuestas, sino por incapacidad de reconocerlas cuando llegan. Esperan voces audibles, señales inequívocas, milagros externos que eliminen toda ambigüedad.
pero el inconsciente jamás opera así. Las respuestas llegan siempre en forma simbólica que requiere trabajo interpretativo activo, nunca como instrucciones literales que el ego puede seguir pasivamente. Un sueño muestra una puerta cerrada con llave de oro. No dice explícitamente qué oportunidad específica está bloqueada ni cómo obtener acceso. Una sincronicidad presenta encuentro casual con persona que menciona libro específico. No explica literalmente por qué ese libro es crucial para el proceso actual. Un insight reorganiza súbitamente la comprensión de patrón relacional destructivo, pero no proporciona manual detallado de cómo transformarlo. El trabajo del ego consciente es tomar estos fragmentos simbólicos y traducirlos activamente en comprensión operativa y acción concreta. Jung enfatizaba que esta traducción requiere capacidad interpretativa desarrollada, conocimiento de simbolismo universal y honestidad brutal sobre las propias proyecciones y resistencias. La tentación constante es interpretar las respuestas del inconsciente de maneras que confirmen los prejuicios del ego en lugar de desafiarlos. Una persona que quiere justificar decisión impulsiva interpretará sueños de manera que apoyen esa decisión, ignorando elementos compensatorios que señalan peligros. Alguien atrapado en autosabotaje ignorará sincronicidades que apuntan hacia oportunidades genuinas, racionalizándolas como coincidencias sin significado. El ego tiene capacidad infinita para distorsionar mensajes del self de maneras que mantengan sus defensas neuróticas intactas. Por eso Jung insistía en que la práctica efectiva de oración-diálogo requiere frecuentemente guía terapéutica, al menos, inicialmente, alguien capaz de identificar proyecciones y resistencias que el individuo no puede ver desde dentro de su propia estructura psíquica. La dinámica oculta más profunda que Jung identificó era esta. El self no responde a peticiones del ego, sino a necesidades del proceso de individuación, y estas necesidades frecuentemente contradicen los deseos conscientes. Una persona ora por éxito, pero necesita fracaso que destruya inflación. Alguien ora por relación, pero necesita soledad que permita integración de contenidos inconscientes. Otro ora por claridad, pero necesita confusión que obligue a soltar falsas certezas. El self opera con sabiduría que trasciende la comprensión limitada del ego, guiando hacia totalidad, incluso cuando el camino parece contradictorio o doloroso, desde la perspectiva consciente estrecha. Las respuestas que llegan a través de la oración-diálogo son siempre respuestas correctas para el proceso de individuación, pero raramente son las respuestas que el ego conscientemente quería recibir. Jung comprendió que la religión organizada había encubierto sistemáticamente la naturaleza psicológica de la oración, no por conspiración malévola, sino por dinámicas institucionales inevitables que protegen estructuras de poder. Si la oración es técnicamente diálogo directo entre ego y self, que no requiere mediación sacerdotal ni adhesión a dogmas específicos, entonces la autoridad religiosa institucional se vuelve funcionalmente obsoleta. El individuo que domina la práctica de oración-diálogo establece comunicación directa con estratos arquetípicos de su psique, accede a guía espiritual sin intermediarios y desarrolla función religiosa madura independiente de estructuras eclesiásticas. Esta autonomía espiritual representa amenaza existencial para instituciones que derivan poder precisamente de su supuesta posición como mediadoras exclusivas entre lo humano y lo divino. Las iglesias, mezquitas, templos y sinagogas han construido elaboradas estructuras de autoridad basadas en la premisa de que Dios es entidad externa, accesible solo a través de canales institucionales sancionados, rituales correctamente ejecutados y doctrinas ortodoxamente creídas. Admitir que Dios es técnicamente el self arquetípico, accesible directamente a través de práctica psicológica que cualquier persona puede aprender, destruiría los fundamentos mismos de esta autoridad. Jung observó que los místicos de todas las tradiciones religiosas, aquellos individuos que habían descubierto espontáneamente la oración-diálogo
y establecido comunicación directa con el Self, eran sistemáticamente marginados, silenciados o incluso ejecutados por las instituciones religiosas oficiales. Meister Eckhart fue condenado por herejía por enseñar que Dios debe encontrarse en el alma interior. Teresa de Ávila fue investigada por la Inquisición por sus experiencias contemplativas directas. Al-Hallaj fue ejecutado por declarar unidad con lo divino. La lista es interminable y el patrón es invariable. Individuos que acceden directamente a lo luminoso a través de práctica interior son percibidos como amenazas por estructuras institucionales que reclaman monopolio sobre lo sagrado. La estrategia de encubrimiento que la religión organizada ha empleado durante siglos tiene múltiples componentes. Primero, literalizar el lenguaje simbólico, transformar metáforas psicológicas en dogmas históricos que deben creerse sin cuestionamiento. La resurrección como símbolo de transformación psicológica se convierte en evento físico que debe aceptarse literalmente. La Virgen como arquetipo de potencial no realizado se convierte en dogma biológico imposible. Segundo, externalizar lo divino, proyectar el self arquetípico masivamente sobre imágenes celestiales completamente disociadas de la psique individual. Dios se convierte en Padre cósmico que vive literalmente en algún cielo separado, eliminando cualquier posibilidad de reconocer lo divino como estructura interna. Tercero, institucionalizar la mediación, establecer jerarquías sacerdotales que reclaman acceso exclusivo a lo sagrado y capacidad única de interpretar voluntad divina. El individuo queda infantilizado, dependiente de autoridades externas para cualquier comunicación con lo luminoso. Cuarto, ritualizar la práctica, transformar técnicas psicológicas vivas en ceremonias mecánicas que pueden ejecutarse sin comprensión ni transformación genuina. La oración se convierte en recitación de fórmulas aprendidas en lugar de diálogo auténtico. Quinto, dogmatizar la experiencia, reemplazar encuentro directo con lo sagrado con adhesión a creencias sobre lo sagrado. La fe se convierte en aceptación de proposiciones teológicas en lugar de confianza en la guía del self. Jung reconoció que este encubrimiento, aunque protege estructuras institucionales de poder, tiene costo devastador para los individuos. Las personas quedan disociadas de sus propios recursos espirituales más profundos, proyectando su self sobre imágenes divinas externas que nunca podrán integrar funcionalmente. Practican rituales vacíos que no producen transformación genuina. Esperan que autoridades externas les digan cómo vivir en lugar de aprender a escuchar la guía de su propia sabiduría arquetípica. El resultado es religiosidad neurótica que Jung observaba constantemente en su práctica clínica, personas fervientemente religiosas pero profundamente insatisfechas, que siguen meticulosamente todas las prescripciones de sus tradiciones, pero nunca experimentan lo luminoso, que oran intensamente, pero nunca reciben respuestas porque están hablando a proyecciones en lugar de establecer comunicación con su self interno. La revelación final que emerge del análisis junguiano de la oración es simultáneamente devastadora para el dogma religioso y profundamente validante para la experiencia espiritual auténtica. Dios responde, pero Dios es el self arquetípico operando desde las profundidades del inconsciente colectivo. Las respuestas llegan, pero llegan en lenguaje simbólico que requiere interpretación activa y trabajo psicológico sostenido. La oración funciona, pero funciona como técnica de activación consciente de sabiduría arquetípica que cada ser humano porta en estratos profundos de su psique. No necesitas intermediarios sacerdotales, no necesitas dogmas teológicos específicos, no necesitas rituales institucionales. Necesitas capacidad de aquietar el ego inflado, crear espacio receptivo interno, formular preguntas genuinas originadas desde tu proceso real de individuación y desarrollar alfabetización simbólica que te permita reconocer y traducir las respuestas que llegan constantemente a través de
Sueños, sincronicidades e insights. La práctica es directa, pero demanda disciplina sostenida. Cada noche antes de dormir, formula una pregunta genuina o expresa una necesidad auténtica. No peticiones superficiales, sino interrogantes que emergen desde el núcleo de tu proceso vital. Permanece en silencio receptivo, observando qué emerge sin censura inmediata. Registra meticulosamente tus sueños inmediatamente al despertar, capturando detalles antes de que la consciencia diurna los distorsione. Busca patrones recurrentes, símbolos que aparecen con insistencia. Atiende a sincronicidades durante el día, esos momentos donde eventos externos se alinean significativamente con tu paisaje psíquico interno. Cuando experimentes insights súbitos que reorganizan tu comprensión, regístralos y examina sus implicaciones. Cultiva honestidad brutal sobre tus proyecciones y resistencias, reconociendo que el ego tiene capacidad infinita para distorsionar mensajes del self de maneras que protejan sus defensas neuróticas. Si es posible, trabaja con alguien entrenado en psicología profunda que pueda ayudarte a identificar puntos ciegos que no puedes ver desde dentro de tu propia estructura psíquica. La transformación que esta práctica produce no es instantánea ni dramática en el sentido cinematográfico, es gradual, acumulativa, profunda. Lentamente, comienzas a notar que tus decisiones se alinean más naturalmente con tu proceso de individuación. Los patrones autodestructivos que antes operaban automáticamente se vuelven visibles y pierden poder. Desarrollas capacidad de navegar ambigüedad y paradoja sin necesidad de falsas certezas. Experimentas lo luminoso no como concepto abstracto, sino como presencia tangible en el núcleo de tu ser. La vida se reorganiza alrededor de un centro más profundo que el ego consciente, y esta reorganización se siente simultáneamente como llegada a casa y como aventura hacia territorio desconocido. Jung descubrió que Dios no está en los cielos, sino en las profundidades. No habla con voces audibles, sino con símbolos vivos. No concede peticiones arbitrariamente, sino que guía teleológicamente hacia totalidad. La oración verdadera es el arte de establecer comunicación consciente con esta presencia arquetípica, escuchar su lenguaje, traducir sus mensajes y permitir que reorganice tu vida desde el centro más profundo. Las respuestas están llegando constantemente. La pregunta es si has desarrollado la capacidad de reconocerlas cuando aparecen. Comienza esta noche. Formula tu pregunta más genuina. Permanece en silencio. Observa qué emerge. Registra lo que recibas. Y prepárate para descubrir que la voz que has estado buscando fuera de ti ha estado hablando desde dentro todo el tiempo, esperando pacientemente que desarrollaras oídos para escucharla.